buenas tardes. Para nuestro informativo de hora 13 vamos a tomar contacto telefónico a esta hora de la tarde con el diputado Iván Flores, a quien le damos la bienvenida a nuestro informativo. Diputado, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Bienvenido. Hola Ricardo, igualmente, un cariñoso saludo a quienes están trabajando hoy día en Radio Diferencia. Bueno, diputado, hay muchos temas de interés, por supuesto, para la comunidad. Ya es un hecho el aplazamiento de las elecciones para el mes de mayo, lo habíamos conversado en contactos anteriores, diputado. Al final se dio luz verde para postergar las elecciones para el mes de mayo. Siempre lo comentamos que aquí los únicos perjudicados iban a ser esos candidatos que no tienen los recursos necesarios para mantenerse con campaña por otro mes más. Bueno, sin ninguna duda, y en la mayor cantidad o proporción de municipios de la región son principalmente candidatos de derecha, y por otro lado los alcaldes que regresan a su ejercicio, que también son partidarios del gobierno. Por lo tanto, van a tener sin duda aquellos alcaldes que vuelven a su tarea, que son candidatos a alcalde nuevamente, los que van a tener ventajas. Eso es evidente, ¿no? Así que bueno, yo espero que la ciudadanía sea capaz de equilibrar esta distorsión que se está generando con el aplazamiento de las elecciones, que sin duda da ventaja a aquellos candidatos que tienen más recursos económicos o a aquellos alcaldes que regresan a su tarea, digamos, por estas 2 o 3 semanas que en su gran mayoría en la región responden hoy día al sector oficialista. Bueno, diputado, otro de los grandes temas, y que es tema, por supuesto, de conversación, es las cifras del COVID y estos resultados que hemos tenido. Sigue muriendo gente, seguimos en situación crítica con las camas en los hospitales, diputado. Una situación que da de pensar. Si bien es cierto, el gobierno, la intendencia regional también se han preocupado de realizar controles sanitarios, fiscalizaciones, pero será, ¿cómo lo podemos expresar, diputado? ¿Serán las medidas correctas las que se están tomando para aplacar esta pandemia? Bueno, Ricardo, mira, para ser justo, creo que hay un poquito más de empeño en esta oportunidad, desde que se tomaron nuevas medidas de control, de resguardo y de inhibición del movimiento de las personas. Estamos hablando del ajuste que hubo en el paso a paso, que también se cometieron tremendos errores, por cuanto, por ejemplo, en los supermercados de la mayor parte de la ciudad del país estaban cerradas las góndolas de juguetes para niños, pero estaban abiertas las góndolas de juguetes para mascotas. Cuestiones incomprensibles, la verdad, en que muchos artículos que de verdad se necesitan, o sea, alguien que le falló la cocina a gas, por ejemplo, no tiene cómo repararla porque en los supermercados o en las tiendas que están autorizadas para vender no pueden vender ese tipo de artículos. Entonces rápidamente, al reclamo de la ciudadanía, tuvieron que, para variar, echar pie atrás, pues. Entonces habla de una improvisación, habla de un desapego a la realidad que tiene la gente por parte de autoridades de gobierno, que la verdad es que a esta altura el partido no se entiende, porque claro, al principio de la pandemia todo era intentar hacer, todo era aprender haciendo, pero a esta altura el partido, un año después, ya se tiene que saber clarito cómo reacciona a la ciudadanía, lo que necesita la ciudadanía, lo que no puede hacer la ciudadanía, etcétera, ¿no? Y los reclamos que nosotros hemos estado haciendo de poner más ayudas económicas, de ponerle un poquito más de contundencia a esas ayudas, y una vez que estén las ayudas, poder entonces aplicar un control más riguroso para evitar que gente que no tiene nada que hacer en la calle ande por la calle, solamente que estén quienes tienen que hacer un trámite urgente o acudir a comprar alimentos o medicamentos o hacer, como ya dije, un trámite urgente, resolver una emergencia, nada más. Pero como las cosas se hacen así como pensándolo a medias, porque, pucha, si es cuestión de revisar el primer listado de artículos imprescindibles, y tú te das cuenta que habían artículos que no eran imprescindibles y habían dejado fuera a otros que sí se necesita por parte de la ciudadanía. Entonces, bueno, mire, yo ya no sé qué decir, porque definitivamente las autoridades no le achuntan, claramente.
Hay esfuerzos buenos, como ya lo hemos dicho, respecto a la vacunación, seguimos avanzando, ya hay casi 7 millones de personas vacunadas, eso es un poco más del 40%, y nos vamos acercando rápidamente al mínimo de la inmunidad de rebaño, que es un 65%, y lo ideal es del 80% para arriba. Así que bueno, eso va avanzando, partió la vacunación de influenza. Quiero decir además, Ricardo, que primero en las páginas oficiales del Ministerio de Salud está la información, y segundo, algunos de nosotros, algunas autoridades, hemos puesto en nuestras propias páginas, en el caso de la nuestra, Iván Flores Diputado, están los calendarios de vacunación traducidos con simpleza para que la gente, cualquier persona que tiene Facebook, pueda ver qué día le toca. O sea, sabemos que hoy día le toca a las personas de 80, 81 años, mañana las de 79, y así van bajando las edades en la medida que va pasando el tiempo. Todo eso ya está hecho, tanto el calendario para la primera dosis, todavía para los más jóvenes, de COVID, los de la segunda dosis también de COVID, y ya está el calendario de la vacunación de influenza, que también invito a que todas las personas se la coloquen. Y esto es porque en un escenario tan complicado como el COVID, en donde ayer tuvimos 8.200, para hablar los números redondos, 8.200 personas nuevas contagiadas, o sea, la pandemia no afloja, todo lo contrario, se sigue aumentando y seguimos batiendo récord. 8.200, 8.195 para ser exacto, nunca habían habido en un año de pandemia, y 182 muertos tampoco. Entonces tenemos cifras muy peligrosas, el sistema sigue estando sobrepresionado, seguimos con cifras al límite, y entonces este es el momento de quedarse en la casa. Este es el momento más crítico para seguirnos quedando en la casa. Evitar los contactos, salir estrictamente a lo que se necesita, utilizar, bueno, todos los eventos de seguridad que lo hemos dicho tantas veces en Radio Diferencia, como es la mascarilla, andar siempre con un potecito de alcohol gel o de alcohol a 70 grados, en fin, de 70%, y aplicarlo, pues el lavado frecuente de manos, y sobre todo, el distanciamiento social. O sea, perfectamente uno puede conversar a 2 metros de distancia y no necesariamente estar uno al lado del otro, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas son lo único que nos va a ayudar a resolver este problemazo en el que estamos metidos, como en esta pandemia, y ahora entrando a invierno, donde empiezan todas las enfermedades respiratorias. Oye, Ricardo, en un año normal, sin pandemia, los hospitales fines de mayo, junio y especialmente julio se llenan de casos pulmonares en niños, en personas mayores, en fin, en enfermos crónicos que llegan a los hospitales por compromisos pulmonares o respiratorios, justamente por las enfermedades de invierno. Entonces imagínate en un hospital que ya está lleno por COVID, ¿dónde van a meter a la gente que va a llegar de todas maneras por enfermedades respiratorias? Entonces es una combinación muy, muy complicada, y que tenemos que evitar de que esto se produzca, para evitar tener que ver cómo suben las cifras de los fallecidos. Así es, diputado. Bueno, otro de los temas, diputado, que me imagino que se va a tratar o que ya se está tratando es la aprobación del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Diputado, cuéntenos. Yo espero que así sea, Ricardo, yo espero que así sea, porque bueno, hace 2 semanas atrás, como ya conversábamos hace unos días, en la Cámara aprobamos la fusión de 5 proyectos que apuntaban todos a hacer un tercer retiro, solo que 4 de ellos apuntaban a usar la misma técnica que se aplicó para el primer retiro y segundo retiro, y un proyecto que hicimos con el colega Raúl Soto, con la colega Carolina Marzán y otros, apuntó hacia otro lado, apuntó a una reforma permanente de la Constitución, en donde el Tribunal Constitucional no se debería meter. El gobierno ya ha anunciado ya requerir al Tribunal Constitucional, sus propios partidarios, algunos de ellos, le está diciendo al gobierno: oiga, no se meta, ¿por qué no apoya esta cuestión si las medidas económicas del gobierno han demostrado ser ineficientes o inoportunas porque llegan tarde, o poco contundentes porque no alcanzan? En fin, deje a la gente que en una condición de emergencia pueda hacer voluntariamente este tercer retiro. Dicho sea de paso, Ricardo, si hay alguna persona que nos escucha, que está complicada, que tiene fondos en su AFP, que no retiró el primer retiro o el segundo, eso sigue vigente, ojo. El primer retiro, si alguien no lo retiró,
tiene hasta un año para hacerlo. Y si tampoco retirado el segundo, por supuesto, también puede en un solo acto hacer el retiro del primer 10% y del segundo, o sea, puede retirar hasta un 20%. Bueno, en el tercer retiro, ¿en qué estamos? Estamos en que la comisión ya está a las finales, acortaron el trámite, no van a invitar a toda la gente que pensaban haber invitado para el debate y la van a hacer cortita. El día martes se va a votar en la Comisión de Constitución y el día miércoles debería entrar a sala. Si tienen algún retraso por algún motivo, porque también hay otros proyectos que están en tabla, entonces el debate en la sala no sería el miércoles, sino que podría ser el jueves. Pero en todo caso, entre miércoles y jueves de la próxima semana, vamos a estar votando en la Cámara de Diputados el proyecto del tercer retiro. Y de acuerdo al proyecto nuestro, al proyecto que hicimos junto al diputado Soto, deberíamos agregar además a la gente que tiene rentas vitalicias y que hasta el momento no ha podido hacer ni un movimiento con sus propios fondos, a diferencia de lo que han hecho mucha gente con las AFP. Les recuerdo a aquellos papitos corazón que no han pagado la pensión alimenticia de sus propios hijos, les recuerdo que está vigente otra ley que fue modificada con otra ley y que dice que si una persona tiene fondos previsionales en una AFP, la madre o el propio niño a través de su representante puede pedirle al juez de familia que retire fondos hasta el 10% para poder recuperar ese pago de pensión alimenticia, porque recordemos que por esta norma internacional de los derechos del niño, finalmente el niño tiene prioridad hoy día sobre lo que son algunos bienes de los padres para asegurar su correcta alimentación. Entonces, bueno, en ese caso ya no es como ocurrió al principio con el primer retiro, que cuando el papá iba a retirar se le podía retener. No, hoy día no. Hoy día, aunque el papá no piense retirar su 10%, el Tribunal de Familia, a solicitud de la madre o solicitud del representante del niño, puede perfectamente pedir el retiro. Así que mejor póngase al día, porque son sus papás, y eso es deber no solamente humanitario, sino que es un deber ético de padre, tener que hacerse responsable de los gastos básicos y mínimos de sus propios hijos. Bueno, en resumen, Ricardo, deberíamos estar votando en la sala de la Cámara de Diputados este tercer retiro que incluye a las rentas vitalicias para que también puedan hacer un retiro anticipado de las pensiones que se pagan a través de estos seguros hasta por el 10%. Una vez que lo vote en la sala, yo espero que tengamos los votos. Y aquí necesitamos todos los votos de la oposición, que son 78, más alrededor de 12 o 14 votos de parlamentarios del gobierno, porque esto es un quórum muy alto, es una reforma constitucional que exige un número de votos a favor mucho más alto que una simple mayoría, que es la mitad más uno. De 155 parlamentarios necesitamos que voten a favor 92. Así que bueno, la ciudadanía sabrá, y es siempre bueno saberlo, cómo votamos quiénes, porque una cosa es el discurso, otra cosa es lo que de repente decimos en terreno, o dicen en terreno, yo trato de decir siempre la firme, y otra cosa es como algunos votan, Así es el discurso re bonito, pero el votito en la sala es distinto. Entonces, bueno, cualquier ciudadano se puede meter a mirar el canal de la cámara, de la televisión que se transmite en algunos cables, o sencillamente meterse a www.cámaradediputados.cl y ahí está online, se transmite directamente, y hay mucha gente que sigue las votaciones y se sabe entonces cómo votan sus parlamentarios, pues. Y después a algunos les cobrarán la cuenta, pues. Pero obvio, las cosas como son, diputado. Las cosas como son. Las cosas como son, pues, Ricardo. Si mira, si uno está convencido de algo, uno tiene que decirlo. Mire, yo creo que esto es así por esto y por esto. Nunca vamos a estar de acuerdo todos, y es una tontería intentar de que todo el mundo te diga, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Pero si uno tiene que ser lo que es. Ahora, uno también aprende, ¿no? Y uno también comete errores, pero a lo menos lo que uno piensa es lo que uno hace, y lo que uno dice es lo que uno piensa. Tal cual, y la gente a uno lo elige por lo que uno es, por lo que uno piensa, por lo que uno dice y por lo que uno hace. Entonces empezar a decir una cosa frente a la gente para caer simpático y después en la sala hacer otra cosa porque lo apretaron desde el gobierno, es feo,
es feo, ¿no? Si uno tiene que apechugar las cosas que uno piensa, y por eso es que uno se tiene que alimentar de todo lo que también la comunidad necesita, y de lo que la comunidad te pide. Entonces, si uno va a una reunión y la comunidad te pide, oiga, don Iván, apoye el 10%, no sé qué, no sé, y yo llego a la sala y voto en contrario, yo debía haberle dicho en la reunión a la gente, no, mire, yo, ¿sabe qué más? Por esto pido eso en contrario. Pero no voy a hacer algo distinto a lo que yo le dije a la gente que iba a hacer, jamás. Jamás, porque entonces no sirvo para esta pega, ¿ah? Si lo hiciera. Como no lo hago, sigo en la pelea. Señor diputado. Bueno, queremos agradecerle el contacto, diputado Iván Flores, con nuestra emisora. Vamos a estar ahí, por supuesto, conversando durante la próxima semana, yo creo también de cómo sigue avanzando todos estos proyectos y estas noticias anheladas que también la comunidad espera, diputado. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho este contacto, cariño a la Verónica, cariño a la Jovita, que sé que están trabajando por ahí, y por supuesto, mira, vamos a conversar en otro contacto sobre el lío que hay con el programa de trazabilidad, que hoy día es tan recontra importante para hacer el testeo, los diagnósticos, los PCR, que se tienen que hacer en la casa hoy día, porque nadie puede andar circulando en cuarentena para irse a hacer un testeo así nomás, tiene que pedir permiso para eso, y después tiene que ver con todos los controles de la trazabilidad y el aislamiento que se tiene que hacer en la casa, y resulta ser que se terminó la plata, pues, la plata que le dijeron a los municipios para que a través de sus consultorios tenía que aguantar hasta junio, resulta que no alcanza, pues, de acuerdo al diseño, la plata se va a terminar en abril y el ministerio no ha dicho nada. Así es que, mire, ayer ya presentamos un oficio de reclamo al ministro París y espero que nos responda. En todo caso, vamos a pasar la cuenta el próximo martes en el Congreso. Bueno, diputado, vamos a estar esperando ese contacto telefónico para hablar sobre todo esto que es de interés hacia la comunidad. Muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana. Sabemos que sigue trabajando en terreno, sigue visitando algunas comunas también, diputado, así que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, Ricardo, y un abrazo a todos. Chao, chao. Diputado, chau, chau.